Vale, vamos a ver, hemos visto un poco cómo funciona el partido nazi, las ideas que tiene el partido nazi, vamos a ver ahora cómo asciende al poder Hitler, ¿vale? La clave para el ascenso de Hitler al poder tiene lugar en 1929, ¿vale? En 1929 llegan los estragos de la crisis del crack de la bolsa a Alemania, ¿vale? Y va a ser muy complicado porque lo principal que ocasionó la crisis fue el aumento del paro, es decir, la crisis provocó un aumento del paro descontrolado en Alemania, ¿vale? Fijaos esta gráfica que tenemos aquí, según aumenta el paro, que es esta línea roja, ¿vale? Según va aumentando el paro, paralelamente aumentan tanto los votantes del Partido Nacional Socialista Alemán, es decir, los votantes del Partido Nazi, como aumentan los afiliados al Partido Nazi, ¿vale? Hay una relación directa. ¿Por qué? Porque Hitler lo que promete es resolver todos los problemas económicos. Es decir, Hitler acusó a la República de Weimar de que estaba haciendo las cosas muy mal, de que no sabía, de que la culpa de la crisis era suya, de que el gobierno no había actuado a tiempo y de que, por tanto, echó la culpa de todos los problemas económicos. Y en el fondo, lo que dice es que, claro, como ellos habían aceptado el Tratado de Versalles y todo eso, ellos habían tenido la culpa precisamente de la crisis por el Tratado de Versalles. Total, que Hitler consiguió que todos los parados le votaran, tanto los parados como las clases medias que estaban arruinadas y los obreros empobrecidos que también se habían arruinado en la crisis, habían perdido su trabajo y van a votar a Hitler, ¿vale? Estos apoyos los va a sumar al apoyo que ya tenía. ¿Qué apoyos tenía ya? Pues sobre todo de los obreros de derechas, de los obreros nacionalistas de derechas, de los soldados nacionalistas de derechas que habían luchado en la Primera Guerra Mundial, estos veteranos, y luego los empresarios que tampoco querían una revolución obrera, igual que había ocurrido en Italia, y que van a apoyar a Hitler, ¿vale? En 1932, Hitler logra convertirse en la tercera fuerza política de Alemania, ¿vale? Fijaos, aquí tenéis un gráfico con los escaños del Parlamento alemán, ¿vale? Hitler es la tercera fuerza política, es estos rojos que tenemos aquí, ¿vale? De tal manera que había conseguido un grandísimo número de votos y es un candidato a ser presidente, a ser canciller de Alemania, ¿vale? De tal manera que un partido católico le ofreció ser canciller y hacer un gobierno de coalición, es decir, de unión de varios partidos, que le llevó a ser canciller de Alemania a finales de 1932. ¿Cuánto duró la democracia en Alemania? Pues 3 meses escasamente. En 1933, es decir, en cuanto Hitler en enero fue nombrado canciller, ¿vale? En febrero de 1933 tuvo lugar el incendio del Parlamento. Misteriosamente una noche se incendia el edificio del Parlamento cuando estaba cerrado, ¿vale? Aquí tenéis una foto del Reichstag, que es el Parlamento de Alemania, ¿vale? Como quedó tras el incendio y durante el incendio, ¿vale? Un misterioso incendio, ¿vale? Que todavía hoy día no se sabe qué pasó muy bien, si fue provocado por las fuerzas nazis o fue un incendio accidental, porque nadie se sabe, nadie lo sabe, pero el caso es que Hitler aprovechó el incendio del Reichstag y le echó la culpa a los comunistas. Prohibió todos los partidos de la izquierda y no solo prohibió los partidos de la izquierda, sino que les echó la culpa del incendio y empezó a perseguirles, censuró periódicos, empezó a cerrar a todos los partidos y llegó a prohibir incluso a los socialdemócratas, ¿vale? Que eran los socialistas, es decir, los que no querían la revolución, los que querían entrar en el Parlamento pacíficamente, digamos. Pero Hitler aprovecha la oportunidad y prohibió todos esos partidos, ¿vale? Digamos que utiliza muy bien el incendio del Reichstag. E incluso en marzo, es decir, tan solo un mes después de este decreto, Hitler ya había asumido prácticamente todos los poderes. Pero no será hasta el año siguiente, en 1934, cuando tras la muerte del presidente de la República, porque había dos figuras, digamos, que son el canciller, que es el jefe de gobierno, y Hindenburg, el presidente, que era el jefe de Estado, ¿vale? Un poco como hoy día en España tenemos al rey, que es el jefe de Estado, y el presidente Sánchez, que sería el jefe de gobierno, pues un poco igual, ¿vale? Cuando se muere el presidente, el jefe de Estado, que era el único que mantenía un poco el equilibrio dentro de Alemania, Hitler automáticamente se autonombró Führer, que significa en alemán jefe, es un cargo honorífico, digamos, se atribuyó plenos poderes, eliminó el parlamento y proclamó el Tercer Reich alemán, ¿vale? Que habría de ser, según dijo él, el Reich más largo de la historia.
aunque luego va a ser el Reich más corto, pero bueno. Vamos a ver un poco cómo se desarrolló el Tercer Reich alemán, cuáles son las características principales de este sistema imperialista, de este sistema fascista o nazi, ¿vale? Lo primero, podemos definir al Reich alemán como un sistema totalitario, es decir, en el que igual volvemos a lo mismo que vimos con Mussolini, en el que el Führer tiene todos los poderes, el Hitler tiene todos los poderes, se ha ocupado de tener todo el poder en Alemania y es el que dirige totalmente el Estado, ¿vale? Controla totalmente al Estado y a la población. El Führer está al frente del partido nazi, pero es que el partido nazi va a convertirse en el único partido permitido dentro de Alemania. Y no solo era el único partido permitido, sino que es el partido que controla todo el Estado. Es decir, si tú querías acceder al Estado, pues yo qué sé, hacer unas oposiciones de profesor o hacer unas oposiciones a funcionario de un banco del Estado o a la administración, tú tenías que pertenecer al partido nazi, porque el partido nazi pasa a ser el único partido del Estado. ¿Vale? Esto va a ser muy importante, porque igual que en Italia hizo el partido fascista, el partido nazi se apropia de todo el sistema político, ¿vale? Igual que hizo también el PQS, el Partido Comunista, los bolcheviques en Rusia, en la URSS. El partido pasa a ser lo mismo que el Estado, de tal manera que cuando el Estado se cae, pues evidentemente el partido también. Esto es muy importante, controla totalmente el Estado. Y el partido nazi no se va a contentar solo con controlar el Estado, sino que tenía que controlar totalmente a la población. ¿Cómo controlas a la población y evitas que surja oposición y que surjan problemas? Pues primero, estableciendo una rígida censura. Además, el partido nazi no solo censuró los medios de comunicación e hizo suyos muchos periódicos y las radios, que controlaba totalmente, sino que la propaganda va a ser fundamental. Es decir, la propaganda que defienda al régimen va a ser importantísima. De hecho, se creó un ministerio solo de propaganda que estaba dirigida por la mano derecha de Hitler, que era Goebbels, que era un personaje del régimen nazi importantísimo, un intelectual y uno de los fundadores del partido, que se dedicaba, que le daba muchísima importancia a la propaganda. Y va a ser este un punto clave en el sistema del Tercer Reich, ¿vale? Censurar todos los medios de comunicación y lanzar una campaña masiva de propaganda para defender al partido nazi. Además, se crearon asociaciones para tratar de educar en los principios del nazismo a toda la población. Así tenemos la creación de las Juventudes Hitlerianas, que era una especie de asociación juvenil, aquí tenéis una fotografía, donde se encuadraba a los niños y a los jóvenes en una organización de jóvenes, ¿vale? Para educarlos en el principio del nazismo, ¿vale? Y hacían, no solo era la escuela, sino que las Juventudes Hitlerianas pues iban de excursión a determinados sitios, o hacían desfiles, una especie de desfiles militares, hacían campamentos, es decir, era como una especie de club de exploradores, pero inculcándoles esos principios del nazismo, ¿vale? Que de hecho eran bastante rígidos sus doctrinas. Luego, había que perseguir a la oposición, y esto va a ser importantísimo también. Se creó una de las policías secretas más efectivas del mundo, digamos, que ha funcionado de una manera más efectiva y de manera terrorífica, la Gestapo, que va a dedicarse a destapar a todos los gente que operaba en la clandestinidad, que tenía operaba de manera secreta, digamos, en la sombra y que tenía, pues eso, no estaba de acuerdo con el partido nazi. La Gestapo se va a encargar de destapar estas organizaciones y de perseguirlos o incluso asesinarlos, ¿vale? Se decreta una especie de estado del terror en Alemania donde se asesina a todos los opositores políticos. La Gestapo es gran parte responsable de esto, ¿vale? Pero no solo la Gestapo, sino también las secciones de asalto, esas SA que hemos visto, y un nuevo escuadrón que crea Hitler, que son las SS, ¿vale? Las secciones de seguridad, que estas respondían directamente ante Hitler, ¿vale? Dentro del partido, lo que os decía, crea las SS, las secciones de seguridad, que eran una especie de SA, es decir, de grupo militar, de grupo paramilitar, pero que tenía que seguir firmemente a Hitler, ¿vale? ¿Por qué crea las SS? Porque resulta que las SA llevaban unos cuantos años, sobre todo después de que Hitler entrara a la cárcel, Hitler se distancia mucho de las SA. Y las SA, que no las controla mucho, van a empezar a distanciarse un poco del partido nazi y van a querer digamos que no respetaban mucho la autoridad de Hitler, ¿vale? Entonces Hitler crea las SS y estas SS sí estaban bajo la administración directa de Hitler.
De tal manera que Hitler, cuando crea la dictadura, fijaos, en una fecha muy temprana, en 1934, justo el año que se ha puesto proclama Führer, decretó el asesinato de los principales líderes de las SA y prohibió las SA. Es lo que se llama la noche de los cuchillos largos. Una noche mataron las SS, asesinaron a los principales líderes de las SA y prohibieron la organización, de tal manera que los miembros bajos de las SA se integraron en las SS y quedaron tan solo las secciones de seguridad como este escuadrón que lo que se dedicaba era a reprimir y a controlar a la oposición y a esto, ¿vale? Muy parecido, tiene funciones parecidas a la Gestapo, solo que la Gestapo era una policía secreta y las SS, digamos que eran una policía más típica, ¿vale?